Hola, soy Enrique Rodal y me complace estar con ustedes en este conversatorio. Agradecemos a todas las personas que nos ven y que están interesadas en conocer los aspectos centrales de la propuesta educativa para la educación básica que promueve el gobierno de la Cuarta Transformación para el fortalecimiento de la educación pública. ¿Se han preguntado cómo participan las familias y la comunidad en el proyecto educativo de la nueva escuela mexicana? Bueno, durante este programa, nuestras invitadas y nuestro invitado hablarán al respecto. Contamos con la presencia de 3 invitados que con su experiencia como docentes y conocedores de la educación y de la propuesta educativa de la nueva escuela mexicana nos compartirán sus opiniones al respecto. Le damos la bienvenida a la doctora Leticia Montaño Sánchez, profesora investigadora en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Es doctora en Ciencias por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAF IPN. Ha sido docente de Educación Secundaria y Media Superior. Asimismo, desarrolla proyectos de investigación sobre el trabajo docente con madres y padres de familia. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Joana Flores Huellaco, quien es maestra en Educación Básica con 17 años de servicio, licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y maestra en Educación Básica con especialidad en Pedagogía de la Diferencia y la Interculturalidad. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Muchas gracias. También nos complace contar con la presencia del doctor Roberto Pulido Ochoa, que actualmente es titular de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa de la SEP. El doctor Pulido fue profesor en Educación Básica y cuenta con más de 49 años de servicio. Fue profesor investigador de tiempo completo, ahora con licencia en la Universidad Pedagógica Nacional UPN. Ha trabajado en la formación de docentes y ha escrito decenas de artículos, así como libros con temas educativos. Agradecemos que nos acompañen en esta sesión, maestros. Para comenzar, me gustaría preguntarles, maestros, ¿por qué es importante la participación de la comunidad y las familias en la transformación educativa que propone la nueva escuela mexicana? Maestra Joana. Muchas gracias. Se dice que la educación es el punto de reunión de los diferentes actores sociales que convivimos en nuestro entorno, ¿no? Entonces, la educación se vuelve ese espacio donde vamos a conocer las características, los valores, los saberes, las cosmovisiones, las necesidades, las identidades y los problemas que están en los otros y donde vamos a aprender pues el uno del otro, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conocernos de manera individual, colectiva, tanto en comunidad como en sociedad. Maestros, ¿piensan igual que la maestra Joana? A mí me parece que en esta idea de conocernos en lo individual y en lo colectivo, las familias y los maestros hemos construido diversas maneras de vincularnos, justamente, ¿no? Y me parece que ahora la nueva escuela mexicana da la posibilidad de recuperar las voces de los maestros, de las maestras, de las familias, para pensar cómo enfrentamos esas problemáticas. Pero a mí me parece, a partir de los diálogos, a partir de los encuentros que he tenido con las maestras y los maestros, las familias y sobre todo con los niños, porque los niños y las niñas también tienen algo que decir, también tienen cosas que opinar y cómo quieren también ellos aprender en términos de las actividades que se preparan para ese fin. Pues las maestras coinciden con las familias en esa preocupación de cómo le hacemos para que estos niños y estas niñas aprendan de la mejor manera. Entonces, ahí es donde tendríamos que reflexionar cómo hemos trabajado con las familias y de cómo hemos hecho ese trabajo, jalar elementos para ahora ir un paso más allá, que tiene que ver con la comunidad. La pandemia fue un parteaguas donde las familias hicieron lo imposible para que sus hijos aprendieran. Lo más importante es reconocer estas familias que han hecho, han transformado, pues, y no se cayó el país, porque las familias, las madres, ¿no?,
los padres de familia y los maestros construyeron estos nuevos vínculos, que es ahora lo importante de la nueva escuela Que mexicana. sería como esta parte de poder compartir la responsabilidad educativa, ¿no? Padres de familia, comunidad, junto con los maestros, y que no nada más recaiga en el maestro, que el maestro es el responsable en educar al estudiante y llevarlo, ¿no? También es la comunidad y es la familia, y por lo tanto me salto a la siguiente pregunta. ¿Es parte de lo que aportan las familias y la comunidad a la formación integral de niñas, niños y adolescentes? Me parece que sí. Me parece que en esta idea de cómo se vinculan las familias y los maestros, tendremos que reconocer ese interés común que tienen ambos. ¿No? Decía hace un momento, para que los niños aprendan. Y en ese, para que las niñas, los niños aprendan, los adolescentes aprendan, es cuando surge un trabajo mucho más cercano, dialogado, colaborativo, ¿ok? Que va buscando, y lo miro cada vez que voy a las escuelas de educación básica a acompañar a mis estudiantes durante sus jornadas de práctica, cómo van buscando la manera de generar un equipo de trabajo, de dialogar en función, primero, de estas necesidades en concreto que presenta una niña o un niño, claro, o un joven. Y después hay otro plano, cómo trascender esto a actividades mucho más integrales que se trabajen a nivel escuela. Y entonces ahí se movilizan concepciones que tenemos, por ejemplo, de la escuela hacia los padres. Porque de pronto se llegan a mirar como son una amenaza, no los quiero tener aquí en la escuela, ¿no? Pero también es cierto que se movilizan concepciones de la familia hacia la escuela. ¿Y cómo se movilizan? Cuando trabajan conjuntos, cuando se dan cuenta que esos saberes se compartan. Ahora creo que es la posibilidad con la nueva escuela mexicana de trabajar en esa comunión. Anteriormente, no hace muchos años, los maestros fueron tipificados como aquellos que no trabajaban, retirados de sus escuelas, ¿no? Súper evaluados para ver si eran idóneos o no eran idóneos. Las voces, me parece, estuvieron silenciadas, muchas, ¿no? Ahora que tenemos esta posibilidad de dialogar, así como lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo ahora se vive en las escuelas, cuando está una maestra titular, cuando está la maestra especialista, cuando está el maestro de educación física, ¿no? El maestro de educación artística, pensando en educación preescolar, o en las diferentes asignaturas o cursos que se tienen en educación secundaria. Y el problema se pone al centro. ¿Cuál es el problema o cuál es la inquietud? ¿Qué es lo que se reflexiona? ¿Cómo le hacemos para que las niñas, los niños y los jóvenes avancen en la construcción de sus aprendizajes, como decía la maestra, justo para una vida en común? Okay. Sí, yo creo también que con esta situación de la pandemia se vino a visibilizar la importancia del maestro, de la maestra y de la educación, ¿no? ¿Cuántas veces en redes sociales, en los medios de comunicación, vimos comentarios acerca de padres de familias donde comentaban: ¿cómo le enseño a mi hijo? ¿Qué le enseño? ¿De dónde? ¿Cómo le hacen? ¿No? Entonces, esta importancia, como comenta la maestra Leticia, que se había minimizado al docente por pues toda esta situación política, educativa, económica, administrativa, burocrática, que el maestro es muy importante. La educación es muy importante y lo retoma la nueva escuela mexicana. La educación es el punto donde vamos a encontrar esta evolución de la sociedad en la que nos encontramos totalmente nueva, ¿no? Porque una sociedad donde los niños están enfrentando a diferentes situaciones, a diferentes ámbitos que van desde la televisión, las redes sociales, y que nosotros los maestros adultos también podemos aprender de ellos, ¿no? Dice la nueva escuela mexicana, todos vamos a aprender de todos. Sí. Hay un tema que me preocupa, que es que los padres de familia a veces quieren que los maestros les enseñen como ellos aprendieron. Claro. Ahí yo les recomendaría a las madres, a los padres de familia, respetar un tanto al profesionista que es el maestro, a la maestra, porque ellos saben, los maestros saben
tienen un saber pedagógico distinto a otro profesionista y a veces las madres, los padres quisieran que les enseñaran a veces con planes y dictados. Pero las madres y los padres son fundamentales porque ellos impregnan un humanismo que la escuela requiere o está planteando la nueva escuela mexicana un humanismo contrario al individualismo. Entonces, en esa conjunción de padres de familia y escuela, directivos, creo que la nueva escuela mexicana va a poder dar un salto cualitativo. ¿Qué acciones consideran que se pueden llevar a cabo desde la escuela para promover la participación de las familias y la comunidad? Maestra. Bien, pues recupero uno de los planteamientos de la nueva escuela mexicana, que es fundamental para construir un humanismo, que está vinculado con esta idea de reconocernos todos y todas como personas poseedoras de saberes. Porque cuando nos reconocemos así, en el sentido de que podemos colaborar, podemos construir desde el área que trabaja la maestra, ¿no? Desde estos saberes interculturales, ¿no? Podemos entonces generar proyectos que sean de mayor significado para los estudiantes. ¿Qué es importante? Que cada una de las escuelas, y cuando hablamos de escuelas, pues hablamos de las personas que integramos la comunidad educativa, podamos reflexionar cómo han sido estas relaciones con las familias, primero los docentes, y en ese sentido identificar por dónde empezamos. No todas las escuelas van a iniciar por el mismo camino o por el mismo sendero, ¿no? Porque cada escuela tiene culturas distintas. Entonces, me parece que estas reflexiones van a encontrar esta posibilidad de construir estos proyectos de los que ahora las maestras y los maestros están construyendo en las escuelas. Entonces, ese trabajo me parece que es el inicio, ¿no? Para empezar a cambiar nuestras maneras de vernos, de reconocernos. Porque si yo continúo con una mirada de ver a los padres carentes, pues entonces difícilmente podré trabajar con ellos y reconocer sus aportaciones, que eso es bien importante. Explotar. ¿No? Exactamente, aprovecharlo. Decía el doctor, bueno, a ver, ellos, ¿cómo lo pueden trabajar? Pues pueden hacer múltiples proyectos. El asunto me parece a mí primordial, es cómo ahora pensamos a las familias y cómo pensamos a la comunidad. Y ver que la escuela vive en la comunidad, forma parte de la comunidad. Y la comunidad entra a la escuela de maneras distintas, dialogan mutuamente. Mencionaba la maestra Leticia que cada escuela tiene su propia cultura. Yo creo que es reducir más esta conciencia. Cada ser humano tiene una cultura propia, porque las escuelas están ubicadas en un contexto. Pero si nos vamos a las aulas, podemos ver que de los 30 alumnos que tenemos, cada uno tiene una cultura diferente, tradiciones diferentes, y que con cada uno de ellos necesita ciertas situaciones especiales, ¿no? Lo cual pues se nos ha dificultado en la escuela, ¿no? Porque la escuela hasta este momento ha sido homogénea. Todos aprenden lo mismo, todos se evalúan de la misma manera. Obviamente hay adaptaciones, pero en este momento con este proyecto decimos en las juntas de consejo a algunos profesores, es un proyecto bien bonito porque nos da la oportunidad de hacer muchas cosas, de retomar lo que es la vida real, ¿no? Entonces, el primer acto que le toca a la escuela, a cada maestro que estamos activos, es hacer conciencia que el padre de familia, que los actores sociales que están fuera de ella hablando del espacio físico, somos parte de un trabajo colectivo para beneficiar al niño y a la sociedad. Ese considero sería el primer acto que debe de hacer la escuela. Lo que estamos haciendo en este momento, generar entre la comunidad de padres, madres de familia, quien nos esté viendo, que todos somos partícipes y responsables de dar esta educación pues para vivir bien.
tenemos que conocer a la comunidad, ¿no? Tenemos que conocerla. Los maestros llegamos a una escuela y llegamos ahí a la escuela, nos metemos a la escuela, al aula, y si no hay diálogo con los estudiantes o con las familias, poco sabemos de qué se hace en la comunidad, quién lo hace. Si nosotros escucháramos todas las ideas que tienen los chicos, las chicas, nos sorprenderíamos. Exacto. Porque en algunas actividades que tenemos en la escuela, maestra, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Los proyectos, como bien dice la maestra, ya se han avanzado. Estos proyectos son todavía mucho más autónomos, más complejos, pero con una orientación muy interesante que es en la búsqueda de la felicidad. Así es. Porque de pronto la escuela se ha convertido en algo tedioso, aburrido, y vimos después de la pandemia cómo los niños, los jóvenes querían regresar a la escuela porque era construir. Y esta idea que en algunos analistas, entre comillas, que plantean, fíjense que no hay libros de matemáticas, es que no han entendido nada de esta nueva escuela mexicana. Porque las matemáticas, como el español, como educación física, están en la construcción de los proyectos. Y esos proyectos los lanzan los maestros junto con la comunidad y con los saberes de los niños. Y ustedes pueden observar que en los proyectos los niños son felices, los niños comparten, son responsables porque tienen una actividad. Y los padres de familia, porque en un proyecto se integra a la comunidad, a los padres de familia, y cuando integras al padre de familia dice, ay, la maestra me pidió, voy a ir a enseñarle a los niños, voy a compartir lo que sé hacer. Se mimetiza con ellos, ¿no? Exactamente. Entonces el padre también, madres de familia se sienten felices de poder compartir con la comunidad escolar, con esa parte cerrada que teníamos, el poder contribuir a esa formación del ser humano, ¿no? ¿Cómo vamos trabajando con las familias para que ellos logren dimensionar el trabajo? La pandemia fue un ejemplo clarísimo. Se dieron cuenta de la complejidad, pero el trabajo que se hace más en la presencialidad no es que las mamás y los papás estén con la maestra diseñando, no. Lo que hemos visto es cómo las maestras y los maestros van construyendo un conocimiento no solo del niño, también de las familias, y con base en ello desarrollan sus planeaciones, desarrollan sus proyectos y van ajustando. Y es cuando los papás, algunos tendrán momentos de presencia en el aula, pero otros, aunque no estén presentes en el aula, saben lo que sus hijos están haciendo. Maestros, y entonces estos serían parte de los cambios que esperaríamos en la educación con la participación más activa de la familia y de la comunidad. La Secretaría de Educación Pública, junto con los maestros, trabajamos en esta nueva escuela mexicana. Miles de maestros, padres de familia, niños participaron, maestros que elaboraron libros. Los maestros y la comunidad van a armar un programa analítico, o sea, van a armar qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Y luego viene la parte didáctica, que es lo que van a entrar ahorita junto con la evaluación. En esos tres momentos, que estamos ahorita en el tercer momento, los padres de familia van a ser muy importantes porque el maestro, después de hacer un programa analítico en abstracción, a partir de lo que saben los maestros y que son programas analíticos de la comunidad escolar, entonces va a ser muy interesante porque a partir, como dijo el presidente, los libros de texto van a llegar a las escuelas, aunque hay resistencia de ciertos grupos, porque los libros de texto no se repartan, no se entregan a los niños, pero se van a entregar los libros y entonces el maestro en la comunidad escolar va a construir los programas didácticos junto con los libros de texto y toda esta contextualización. Entonces, me parece que ahí está pintado para que podamos iniciar un nuevo ciclo, una nueva era, un parteaguas de la historia, porque nunca los maestros habían participado como han participado hoy. Actualmente. Sí. Actualmente. ¿Qué le podrían decir a la madre y al padre de familia y a la comunidad para invitarlos a que participen activamente en la escuela? Pues que estamos trabajando juntos, para conformar una mejor sociedad,
para ser seres mucho más solidarios, mucho más sensibles, más respetuosos, ¿no? Y que eso es construcción conjunta, ya lo hemos dicho, no puede ir la escuela por una línea y los padres y las familias por otra, ¿no? Entonces yo creo que esos diálogos, por eso insisto mucho en los diálogos, en las conversaciones, y sí es importante, en ese sentido coincido con lo que plantea la maestra Joana, necesitamos abrir espacios en las escuelas para estos diálogos con los padres, con las madres, porque las maestras y los maestros tienen un horario en el que todo el tiempo están frente a grupo. ¿Dónde conversan con las familias? Las investigaciones dicen en el umbral de la puerta. Yo quisiera decir una cosa que no me gusta mucho ver a las familias los domingos en algún restaurante, cada quien con su celular, Claro. y los chiquitos También. también con el celular, viendo videojuegos, y es el momento de que una familia puede integrarse, a convivir, a preguntar cómo te fue, ¿no? Reírse ahí, Esas convivir. emociones que los adolescentes, los niños, no sé si se han percatado, ya no les mueven muchas situaciones, ¿no? Ya son más duros, más ¿por qué? Porque no aprendemos qué es la felicidad, qué es la alegría, qué es el compartir. No sabemos comunicarnos. ¿Por qué? Pues porque estamos precisamente con estos distractores que son normales, ¿no? Y que va para más. Maestros, a manera de cierre, ¿algo más que nos quieran comentar? Me gustaría empezar del lado de la maestra Joana y nos vamos hacia Yo la derecha. quisiera compartir para que entendamos cuál es la función de la comunidad y de la familia, muy brevemente, porque es un texto muy amplio de los tojolabales, y explica qué es la comunidad. Y dice que es un investigador que llega a la comunidad de las Margaritas con la comunidad de los tojolabales. Él va a hacer un diccionario acerca de la lengua materna de la comunidad, y él tiene que pedir permiso para ingresar, ¿no? Y pues le autoriza, ¿no? Les comenta. Dice, pero no vas a hablar, nada más vas a escuchar. Y él empieza a escuchar en el idioma de la comunidad la palabra tic, tic, en sus palabras al final, tic, 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 tic. Y dice, al final pregunta, ¿no? ¿Qué significa tic? Y le comentan la comunidad, le dice, significa nosotros. Nosotros somos todos. Él platica en este libro, Claves Tojolabal, donde dice que en esa reunión que él entra, están dialogando porque alguien había cometido un delito, alguien había tomado algo. Entonces, él se empieza a percatar que dice, es que nosotros, ¿qué hicimos para que ese chico no hiciera lo que hizo? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? O sea, no rompe esta parte del individualismo. Y efectivamente, como sociedad, ¿qué estamos haciendo para romper con todas estas problemáticas que la educación ha tenido su evolución? Sabemos que existe la violencia, las drogas, todas estas situaciones que se han llevado en la educación, pero como temas aislados, ¿no? Pero ¿y qué hemos hecho nosotros? O sea, nada más es una responsabilidad de la persona que robó, que mató. ¿Qué hicimos como sociedad? Creo que va encaminada, de hecho, en uno de los discursos que da la Secretaría de Educación Pública en una de las juntas de Consejo Técnico, no recuerdo en qué mes fue, la Secretaría de Educación Pública menciona esta cosmovisión del nosotros, que se toma de la comunidad chiapaneca para entender que la educación es una responsabilidad del nosotros, romper con el yo, romper con la individualidad. Dice la nueva escuela mexicana, ¿cuál es el objetivo? El encuentro con el otro en sus diversidades. Entonces, y el otro, pues somos todos. Exacto. Maestra, muchas gracias. Gracias. Maestra Leticia. Pues totalmente de acuerdo con lo que acaba de plantear la maestra Joana, y yo voy a poner el dedo, digamos, en este trabajo con los maestros. Me parece importante que estos espacios de reflexión para transitar del yo al nosotros, pues sí requiere de leer otras cosas, ¿no? De dialogar con los otros, de construir con los otros, pero sobre todo mirar a las familias en ese interés común que tenemos.
Voy a permitirme leer un fragmento de una entrevista de una madre de familia cuando se le pregunta qué valora del trabajo que realiza con las maestras para el beneficio de sus hijos. Y dice la maestra, una mamá más comentó, uno busca el bien para sus hijos, integrarse con ellos para que uno los pueda sacar adelante, pero depende de uno, de cómo lo tomamos. Si yo quiero asistir al salón, por ejemplo, se va a hacer esta actividad, la maestra dice, ¿quién puede venir? Yo, maestra, contesta la mamá. ¿Por qué? Porque aprende uno y también uno se involucra. Entonces me parece que cuando una madre de familia reconoce el espacio escolar como un espacio de aprendizaje común, quiere decir entonces que estamos transitando hacia la construcción de otra sociedad. Entonces, el sentido de la solidaridad, el sentido del respeto, ahí está puesto. No es la lectura como tal, ¿no?, del concepto, es la vivencia, porque entonces los niños aprenden a relacionarse así entre pares y con los miembros de la comunidad. Entonces, yo creo que tendríamos que reconocer esto y dado los estudios que he realizado, pues me parece muy, muy importante los diálogos y cómo recuperar estos saberes hacia esa construcción de la que ya nos habló la maestra Joana. Muchas gracias, maestra Leticia. Maestro. Pues yo recuerdo cómo los padres de familia cuando van a la escuela y toman un taller, cómo se vuelven niñas o niños. Sí, claro. Sí. Ah, O sea, claro. se divierten y se comportan, ¿no? Entonces, esa alegría hay que sumarla al trabajo colaborativo de la escuela. Y me parece que la nueva escuela mexicana abre todas estas posibilidades porque este gobierno está intentando de verdad apoyar a los más pobres. Y ahí la nueva escuela mexicana está dando frutos, ¿no? Porque ya los maestros, todo este proceso de los consejos, han hecho un trabajo maravilloso y que los padres de familia estarán. Y recomiendo que toda la parte que se convierte en burocracia, desde la Secretaría estamos anotando y quitando. Pero nosotros estamos empeñados en que el maestro se dedique a lo pedagógico, a lo educativo, y que los padres de familia apoyen este trabajo en comunidad y que, aunque se escuche utópico, algunos estarán diciendo la felicidad, claro que se puede. Ustedes escuchen un patio de la escuela, gritos, alegría, se corretean, algunos a veces lloran, a otros sufren, porque se enamoró de otra niña, etcétera, ¿no? Claro. Pero la vida de la escuela es eso, viva, que nos va a permitir recuperar una esencia fundamental de la comunidad. Maestros, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho las palabras y la información que acaban de compartir con nosotros. Para mí parece fundamental. Me queda claro que hay que dejar de ver esas individualidades, hay que empezar a usar más el TIC y entonces empezar a ver que la educación es responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Y dejar de ver que cierto sector se encarga de educar al estudiante y otro sector se encarga de hacerlo trabajar. No, es parte de todo, es uno mismo, ¿no? Les agradezco mucho este conversatorio que tuvimos.